Era el año 2005 y yo estaba sentada en los escalones del patio trasero, hablando por mi teléfono inalámbrico mientras empezaba a caer una lluvia suave. La tarde se sentía tranquila, normal, segura, nada fuera de lo común. No tenía idea de que todo lo que conocía estaba a punto de desaparecer en un solo instante. ¿De verdad la vida puede cambiar tan rápido? De repente, un trueno estalló con una fuerza tan grande que sacudió el suelo bajo mí. Un rayo quebrado cayó del cielo y golpeó mi brazo derecho. La energía atravesó mi cuerpo, pasó por debajo de la casa y explotó el transformador que estaba enfrente. El impacto me dejó aturdida y un dolor inimaginable recorrió todo mi ser. Sentí como si el fuego me quemara y me desgarrara por dentro. Duró solo un minuto, pero se sintió como una eternidad. Y entonces, sin aviso, sentí que me separaba de mi cuerpo. Me elevé, ligera, extraña, flotando en el aire, sin saber a dónde iba ni qué estaba pasando, completamente separada de mi propia vida. Entré flotando en la casa. Todo era familiar, pero al mismo tiempo incorrecto. La cocina brillaba con una luz dorada extraña y las cortinas junto al fregadero no eran mías. Incluso los muebles del comedor se veían distintos. La confusión me atrapó y pensé, ¿de quién es esta casa? ¿Dónde estoy realmente? El miedo empezó a aparecer, pero de pronto fue reemplazado por algo inmenso. Una presencia enorme y amorosa me rodeó, llenándome por completo de calor y paz. El miedo desapareció al instante. Por primera vez, me sentí totalmente a salvo, aunque no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Entonces nos movimos, no hacia arriba ni hacia abajo, sino de lado, con facilidad, como si el aire mismo me empujara hacia adelante. Las nubes a nuestro alrededor brillaban en tonos rosas y dorados, extendiéndose sin fin. Era rápido, emocionante y casi imposible de creer. ¿Qué habría más allá de esas nubes luminosas? De pronto apareció un jardín, más vivo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Dos jóvenes se acercaron, brillando intensamente, y al principio pensé que eran ángeles, pero de repente lo supe, no eran ángeles, eran mis hermanos, bebés cuando murieron, mucho antes de que yo pudiera conocerlos. Corrimos el uno hacia el otro, riendo y llorando al mismo tiempo, llenos de una alegría imposible de explicar. Les dije cuánto se parecían a papá y lo orgulloso que él estaría de ellos. Mientras caminábamos más adentro del jardín, sentía el pasto suave bajo mis pies y el aire fresco y dulce. Los colores eran tan intensos y vivos que algunos ni siquiera tenían nombre. Poco a poco comenzaron a aparecer más personas a nuestro alrededor, hombres y mujeres de distintas épocas, vestidos con la ropa de su tiempo. No sé cómo, pero yo los reconocía, y ellos también me reconocían a mí. Todos brillaban desde adentro hacia afuera. No había personas mayores, ni enfermas, nadie llorando ni sufriendo. Cada rostro reflejaba una paz profunda, y al estar allí, rodeada de todo eso, comprendí algo muy grande. Estaba a punto de vivir algo mucho más grande que yo misma. ¿Puede la mente humana entender realmente lo que me esperaba a continuación? Una energía tranquila llenó el lugar mientras todos se acercaban. La gran presencia amorosa se movió detrás de mí, y mis dos hermanos se colocaron a mi lado, uno a cada lado. Más figuras luminosas se reunieron alrededor y de repente lo supe. Era el momento de la revisión de mi vida. Una especie de pantalla apareció frente a mí y mi vida comenzó a mostrarse como una película antigua, avanzando rápido desde mis primeros momentos como bebé hasta el día en que morí en el patio trasero. Terminó casi tan rápido como empezó. No hubo juicio ni críticas, solo una profunda sensación de amor y aceptación. Recuerdo pensar que todo había pasado muy rápido,
casi demasiado rápido. ¿Había faltado algo? Todo lo que alguna vez me enseñaron sobre el juicio simplemente desapareció en ese instante. La presencia detrás de mí, que yo sabía que era Dios, me llenó de una paz que nunca antes había sentido. Mis hermanos y todos a mi alrededor solo mostraban amor. Nadie me culpó, nadie me corrigió, nadie me juzgó. La intensidad de ese amor me dejó completamente sobrepasada. Entonces, una voz habló, suave pero poderosa. Dijo: «Lo que tú envías al universo regresa a ti». Nunca había escuchado algo así. De pronto, el conocimiento comenzó a fluir dentro de mí, como si la sabiduría entrara directamente en mi mente. Una comprensión tras otra llegaba, y yo no dejaba de susurrar con asombro: «Dios mío, esto es increíble». Todo sobre el universo se volvió claro en un instante. Era simple, pero los humanos lo hacen complicado. La lección se me mostró como un boomerang. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción se envían al mundo. Ganan fuerza mientras avanzan y finalmente regresan. El amor, la bondad y la compasión regresan cuando los entregas. Las mentiras, la crueldad y el egoísmo también regresan de la misma manera. ¿De verdad la vida funciona así de simple? Esa verdad me cambió por completo. Entendí que nada de lo que hacemos desaparece y que cada acción tiene peso. Desde ese momento me hice una promesa. Sería cuidadosa con lo que digo, con lo que pienso y con cómo trato a los demás. El boomerang ya no era solo una enseñanza. Se convirtió en una forma de vivir que me guiaría por el resto de mi vida. Se sentía como una mañana perfecta de primavera, tranquila y sin fin. El cielo era de un azul profundo y sereno, y entonces noté una forma redonda sobre mí. Parecía un sol sin brillo o una luna sin sombra. Entonces comprendí que la luz no venía de ahí, venía de Dios. Todo a mi alrededor brillaba, como si el aire mismo estuviera vivo. No había sombras ni luz dura, solo calor y paz llenando cada rincón. ¿Cómo podía existir la luz sin un sol y aún así sentirse tan suave? ¿Y por qué este lugar se sentía como hogar cuando nunca había estado allí? Mis hermanos me dijeron que había muerto. Sin embargo, con todo ese amor y aceptación, el miedo no tenía lugar. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo. Un cuerpo, sí, pero ligero, sin peso, libre del dolor o la gravedad. Brillaba, pero seguía siendo inconfundiblemente yo. Delante de mí apareció la gloriosa ciudad, rodeada por un muro dorado que pulsaba con un poder silencioso. Supe de inmediato que era un límite que no podía cruzar. No por miedo, sino por comprensión. ¿Qué habría más allá y por qué no debía ir allí? Edificios de piedra blanca impecable se alzaban cerca, tallados con arcos y columnas que parecían cobrar vida. Todo se sentía eterno y con propósito, como si la ciudad misma respirara. Vi un lugar donde descansaban los niños después de la muerte. Bebés y niños mayores corrían y reían, intactos por la pérdida, cuidados por figuras amorosas que se sentían como familia de otra vida. ¿Podría un lugar nacido de la muerte sentirse tan lleno de vida? Cerca, un hospital espiritual brillaba suavemente, con piscinas de agua viva afuera, sanando con delicadeza a aquellos que habían muerto repentina o violentamente. Incluso allí, el dolor no tenía poder. Luego vi una enorme biblioteca, del suelo al techo, con incontables libros. Escaleras llegaban a las estanterías más altas y cada tema imaginable estaba representado. La llamé el Salón del Conocimiento. Aunque no conocía su verdadero nombre, caminamos hacia un tranquilo bosque y de entre los árboles apareció Jesús, radiante y sereno. Mis hermanos desaparecieron al instante y no lo cuestioné. Toda mi atención estaba en él. Sonrió y dijo que me amaba, que estaba conmigo y que no debía tener miedo.
En ese momento, no comprendí que era la primera señal de que regresaría. ¿Por qué no lo había notado entonces? Jesús me condujo a un apacible claro, con un pequeño arroyo y un tronco caído. Agujas de pino y diminutas flores azules cubrían el suelo. Me senté y Jesús se alejó, dejándome con un hombre que reconocí de inmediato como Dios. Calmado, jugueteando con un palo en la tierra, su presencia hacía que todo a mi alrededor pareciera vivo. Me miró y preguntó, ¿qué harías si solo estuviéramos tú y yo? No entendí, y repitió la pregunta sonriendo suavemente. Aún así, no podía responder. ¿Cómo podía una pregunta tan simple sentirse tan imposible? Luego se levantó y dijo, «Ven conmigo», y caminamos más profundo en el bosque, el mundo a nuestro alrededor silencioso y vivo. Finalmente, llegamos a un claro. Con un gesto de su mano, el cielo se abrió por completo. El universo se extendía ante mí, gases de colores del arco iris, planetas girando, estrellas brillando. No había personas, ni árboles, ni la tierra, solo la creación infinita y sin fin. ¿Podría algo sentirse tan vasto y al mismo tiempo tan íntimamente cercano? Miré a Dios e intenté bromear para evadir la pregunta. Le dije que si éramos solo Él y yo, probablemente se cansaría rápido. Hablaba demasiado, hacía demasiadas preguntas y después de 10 minutos quizá ni siquiera le agradaría. En el momento en que lo dije, me di cuenta de lo absurdo que era. No se le dice no a Dios. Él echó la cabeza hacia atrás y se rió, una risa profunda y alegre que llenó todo a nuestro alrededor. Sus ojos brillaban como diamantes, llenos de calidez y humor. Su risa me hizo reír también, y de repente, todo miedo desapareció. Entonces, entendí que Dios no era distante, frío ni se ofendía. Estaba vivo, juguetón y lleno de amor. Volvimos al tronco y nos sentamos. Me preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? Sin padres, sin cónyuge, sin hijos, sin amigos, solo tú y yo. Me costaba encontrar las palabras adecuadas. Mi mirada se posó en un roble enorme frente a mí, antiguo, eterno, con raíces profundas que extraían la vida de la tierra hacia arriba. Observé la corteza, las venas de las hojas, la luz del sol alimentando cada célula. Todo funcionaba en armonía, perfectamente conectado. La vida no estaba formada por piezas separadas, era un sistema vivo y fluido. Sin pensarlo, salieron palabras que no esperaba. Dios, dije, estás en todas partes, en ninguna parte y dentro de mí. Él me miró con calma y dijo, sí, eso es correcto. Señalé el árbol. Tú creaste esto. Cuando lo veo, te veo a ti. Él lo confirmó. Hice lo mismo con mis padres, y él estuvo de acuerdo. Mis hijos, él asintió de nuevo. Luego pensé en quienes me habían hecho daño, los crueles, los egoístas. Vacilé y dije, tú también los creaste. Si estás en todas las cosas, entonces incluso cuando los veo, te veo a ti. Él sonrió suavemente. Sí, eso es correcto. Entonces, llegó la pregunta que me detuvo por completo. Cuando te miras en el espejo, preguntó, ¿qué ves? Bajé la cabeza y entrelacé mis manos en mi regazo. Toda mi vida habría respondido, solo yo, pero esta vez sabía que la respuesta debía ser diferente. Le dije que Él me creó y que vive dentro de mí. Así que cuando me miro en el espejo, no solo me veo a mí misma, lo veo a Él. El rostro de Dios se llenó de alegría y dijo, sí, eso es correcto. Sus ojos eran del azul más profundo que había visto. Brillaban como luz viva. Quería que entendiera algo con total claridad. Él no comete errores. No crea nada sin valor. Yo no era las etiquetas que otras personas me habían puesto. Durante toda mi vida adulta, me dijeron que era fea, gorda y tonta, y yo lo creí. En ese momento, Dios me mostró la verdad. Nada de eso era real. Así no era como Él me veía. Entonces,
se acercaron dos seres. Eran ángeles, aunque no tenían alas. Vestían ropas hermosas y muy detalladas, y se movían con una calma profunda, sin decir una palabra. Me guiaron hasta un lago tan quieto que parecía de cristal. Me incliné y miré dentro del agua, sin saber lo que estaba a punto de ver. Dentro del lago pude ver la tierra, muy abajo. Vi tormentas fuertes, terremotos, volcanes y olas enormes. Vi nubes oscuras sobre gobiernos y ciudades. Vi personas levantarse, sistemas caer y el dinero perder su valor. Los ángeles me dijeron que un día el dinero ya no importaría. Me explicaron que estos eventos no eran inevitables. La humanidad podía elegir un camino diferente. El egoísmo humano estaba creando estos resultados y el cambio humano podía detenerlos. Pero hasta ahora no habíamos cambiado. Muchas de las cosas que me mostraron, dijeron, ya habían comenzado a suceder. No entendía por qué me estaban mostrando todo esto, ni qué debía hacer con ello. Antes de que pudiera preguntar, todo cambió. De repente, regresé. Desperté junto a las escaleras donde todo había comenzado, con mi cuerpo pesado otra vez y el mundo ruidoso y doloroso. La madera debajo de mí estaba quemada, marcada por el rayo. El teléfono que tenía en la mano estaba negro y había salido volando al patio. Cuando volví a entrar en mi cuerpo, el dolor regresó de golpe, ardiente, intenso, insoportable. Más tarde, los registros médicos confirmaron daño en el corazón y convulsiones causadas por el impacto. Pero el dolor no fue el final de la historia. Regresé cambiada. Regresé sabiendo que el amor es real, que el juicio no lo es, y que cada pensamiento, cada palabra y cada acción importan más de lo que imaginamos. Así que te pregunto, mira a tu alrededor. ¿Qué estás enviando al mundo? ¿Qué crees que volverá a ti? Si esta historia te tocó, no solo mires el video. Dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Cada historia, cada reflexión, tiene el poder de cambiar la vida de alguien.